Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en la versión televisiva de Revista de la Universidad de México, hoy con un invitado fascinante, un cuentista de los más destacados en la escena contemporánea de México. Él es Eduardo Antonio Parra, quien acaba de publicar el libro Desterrados. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, güey? Qué gusto estar aquí y con un gran amigo además. Claro. Y bienvenido, Muchas gracias por la don invitación. Antonio. Y bueno, si quieres entramos en materia porque el libro da para mucho. Da para mucho, son Sí, 15 cuentos, ¿verdad? 15 cuentos, sí. Sí. efecto. Y yo empezaría por esto. Decíamos hace un momento que hay un largo camino recorrido. Sí. Sí, pues ya son 17 años de los límites de la noche. Hasta este, sí, por supuesto. Entonces, pero además hay un tono diferente en está más personalizado los personajes. Sí. Bueno, es un libro donde incluí cuentos así, digamos, más experimentales para mí, ¿no? O sea, que se salían un poco de lo que venía escribiendo. Por ejemplo, el primero, El Caminante, que es un texto, ¿cómo se podría decir? Mucho más abstracto, mucho más simbólico, más que una historia definida. Y hay otras cosas, otros juegos imaginarios por ahí en el libro, que pues los estuve haciendo en los últimos años y de repente dije, bueno, pues vamos a juntarlos a ver, sale un libro distinto esta vez, ¿no? Y sí, yo veo que incluso en el tema de la violencia, que está muy en tus cuentos sobre todo, bueno, Sí. también en el de Juárez, pues lógicamente, sí. ¿No? Es una espléndida novela esa, la de... Yo siempre les decía, tiene un título inolvidable, El cara de piedra, pero no, se llama El rostro de piedra. Sí. Sí. Pero es que sí tenía cara de piedra. Sí. Bueno, pero hay un concepto nuevo, yo creo, en cuanto a dos temas. Uno, el trabajo con la violencia. Sí. Sigues trabajando en los límites. Sí. Todos los personajes, eso sí, no se han traicionado nunca, ¿no? Y luego, pero yo creo que está más atemperado, finalmente. Sí, como, bueno, ya no hay tanta violencia, como decirlo, física, o ya no hay tanta violencia así espectacular, ¿no? Siento que la violencia puede ser de otro tipo, puede ser también una violencia existencial, una violencia social, podría ser en algunos personajes donde les tocó vivir y crecer, y algunos también tienen una violencia psicológica muy fuerte, también es como que son variaciones, son exploraciones del mismo tema, que también es el tema que me El obsesiona, personaje, ¿no? por ejemplo, de Mal día para un velorio, Ajá. está mucho más interiorizado, creo que es de tus personajes Sí. de cuentos Sí. que tú has hecho más interiorizado, está más vivo el personaje, está más... Sí, bueno, también esa es otra cosa que he tratado de hacer, sobre todo en los últimos años, meterme más en la densidad de los personajes, y digo, sin descuidar la historia, por supuesto, pero que los personajes tengan mucho más densidad, que sean, como dices, más vivos, que sean más memorables, ¿no? Para el lector, más conocibles. Sí, se nota mucho el trabajo que haces, como tú dices, psicológicamente con los personajes. Y yo noto también otra diferencia, que tú habías tratado mucho el tema de la frontera, Sí. que sigue presente más o menos en este libro, Sí. pero el destierro no tiene que ver con la frontera, No. sino con el destierro interno, Sí, ¿no? exacto. Con la marginalidad, Sí. con la falta de identidad también, ¿no? Sí, este asunto de estar en el mundo sin saber para qué, ¿no? De que son los personajes que más me atraen siempre, los personajes que vemos por la calle así, probablemente hablando solos, los personajes que vemos dormidos en la calle, o que vemos en el campo cuando salimos, o que vemos, por ejemplo, hay uno que está situado en la carretera. Siempre me ha pasado de cuando viajo por carretera veo a la gente que está parada viendo pasar los carros nada más, y siempre digo, bueno, ¿y cuál será su historia? Sí, ¿O qué están haciendo ese cuento ahí? es extraordinario, es uno de los cuentos que a mí más me fascinó del libro, y también, bueno, tiene que ver con los cambios tan repentinos que se están provocando todo el tiempo en el lugar en donde uno vive, y que realmente te sacan de tu lugar de confort. Exacto, en una ciudad o en un pueblo o en el lugar donde
donde vives, ¿no? Dejas de reconocer tu entorno también, Exacto, ese es otro. sí. Incluso puedes dejar de reconocer a la gente. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? No necesitamos cambiarnos de ciudad, sino simplemente quedarnos en la misma ciudad. Y cuando pasan los meses, pasan los años, de repente dices, Chirión, aquí vivía yo hace tiempo. Sí, Bueno, es que has cambiado tú, pero también ha cambiado tu entorno. sí. También es otra ciudad, pero tú eres de Monterrey. Sí, por Entonces, supuesto. pues, de hace 17 años era otra ciudad de Monterrey. Sí, era la ciudad más pacífica de México, yo Y era creo. la ciudad sí. más pacífica y progresista de México. Sí, justo el cambio, esos cambios están muy bien retratados en el cuento que se ubica en la ciudad de Monterrey, Sí, ¿no? Ajá. sí. No, bueno, pues es que tienes que registrarlo de alguna manera. No puedes soslayarlo. Vas a Monterrey y ves que todo cambió, entonces empieza a afectar un poco, ¿no? Aunque uno no lo piense, ahí está, se queda y a la hora que uno se pone a escribir, pues salen esas cosas siempre. Oye, pero nos pasa también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que también, no sé si por primera vez, pero en esta ocasión también estás haciendo experimentos con la Sí. Ciudad de México. Sí. Eso también, Sí. ese es un punto importante. Sí. Sí, bueno. Realmente la Ciudad de México no aparecía tanto en tus libros. De hecho, no aparecía, yo creo que, bueno, en la nostalgia de la sombra aparece en un capítulo nada más, pero no, aquí son 3 cuentos, si no me equivoco, son 2, no recuerdo bien, pero sí también decía, bueno, pues hay que empezar a trabajar lo que he vivido los últimos 12 años, porque ya llevo 12 años aquí. Yo soy convencido, siempre he estado convencido de que lo que uno vivió en la adolescencia y en la infancia le sirve para escribir toda la vida, ¿no? Y pues yo la viví en el norte, pero aquí también hay cosas que me gustaría registrar, que me gustaría explorar. Digo, la Ciudad de México es un mundo, es un universo completo y un caos al mismo tiempo, entonces da mucho para material Así literario, es. ¿no? Sí. ¿Y qué diferencias son las que más has notado entre lo que escribías sobre el norte Sí. y lo que ahora escribes sobre la ciudad? Bueno, aquí una de las cosas que desde el principio me impactó fue la aglomeración, siempre está lleno de gente, todo. Aquí yo creo que el espacio vital es una utopía que desconocida, ¿no? Sí, Nadie lo conoce. Es cierto, y a mí me llamaba la atención desde que llegué aquí al DF, que si yo iba a un café y me sentaba en la barra y la barra estaba vacía, yo escogía el último lugar, ¿no? Para que no me tocara nadie al lado. Pero llegaba otra persona y en vez de sentarse lejos de mí, iba y se sentaba junto de mí. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el norte son diferentes las costumbres, ¿no? O sea, siempre vas buscando sentarte donde estás más alejado de los demás, no sé, como que protegiendo ese espacio vital. Eso era en un café, no digamos en el metro o en la calle, ¿no? O sea, sí, hay veces que en el metro, por ejemplo, te haces a un lado para que pasen y no pasan, simplemente ocupan el lugar donde tú estabas. Sí, o sea, y eso me daba mucho coraje siempre al principio. Ahora ya me acostumbré, ya sé cómo es aquí. Entonces, ese vivir siempre entre la multitud es una de las cosas que me llama mucho más de la Ciudad de México, pero también, digo, literariamente, y también te da ciertas ventajas. Te da el anonimato, te da el perfecto escondite. En el cuento, por ejemplo, el que viene a esconderse a la Ciudad de México, pues es el mejor lugar para esconderse, ¿no? Nadie te va a encontrar aquí, exacto. Pero es pésimo para escaparte, ¿no? Porque siempre está aglomerado. Exacto, sí. Siempre que corres vas a chocar, ¿no? Sí. Vas a chocar con una espalda, con una frente, sí, o sea, es terrible. Oye, y Desterrados finalmente lo tomarías en el sentido del outsider, Sí. o en el sentido del extranjero de Camus. Yo creo que sí, en el sentido del extranjero, en el sentido del outsider, pero también hay desterrados geográficos, ¿no? En este sentido. Y me gustó también el título, porque también puede aludir a lo que he venido trabajando desde siempre, que son los desterrados que viven en la frontera, aunque aquí sea otro tipo de desterrados. Digamos que tiene todas esas significaciones. Hay gente que cambia de una ciudad a otra, hay gente que está en la misma ciudad, hay gente que está en su cuerpo y no se siente bien, ¿no? También. E incluso hay personajes que están en su cama y se sienten extraños, se sienten extranjeros, ¿no? Sí, sí, Ese es el asunto. Es el hecho de no saber otra vez a qué vino uno a este mundo, qué está haciendo, o que si lo supo hace unos años, ahora ya otra vez Ya se le olvidó. Ya se le olvidó, exacto. Sí, es como si el principio de realidad te rebasara un poco, ¿no? Y te exiliaras de ti mismo ante eso que te agobia. Y yo creo que a todos nos rebasa en cierto sentido. Claro, algunos nos podemos adaptar un poco más, ¿no? Pero los personajes, digamos, vencidos de alguna manera por eso, son los que siempre me llaman mucho la atención, ¿no? Porque me interesa contar esas historias, porque me interesa preguntarme cuáles son sus historias.
Y bueno, además están vencidos, pero no muertos, digamos, o sea, no aniquilados. De alguna manera siempre tienen ese destello de esperanza, que como que los quieren sacar. Y la esperanza puede ser a partir del pasado que han vivido, Sí. o de lo que esperan, o los anhelos que tienen hacia el futuro. Sí. Fíjate que a mí, por causas naturales, yo que soy de Chihuahua, somos Sí. casi paisanos, Claro. me gusta especialmente el de Tomochic. Ya. Sí. Es que esa relación con los puercos es terrible. Sí. Nuestros televidentes sabrán que en Tomochic hubo una rebelión Ajá. ante el gobierno, por el gobierno sobre todo de los indígenas, ¿no? Sí. Porque en principio no estaban de acuerdo con una serie de medidas, ya venía, pero el tema es religioso, ¿no? Es La muy Santa de complejo. Cabora. Se supone que la Santa de Cabora fue la que lo detonó, ¿no? Que lo detonó. Sí. Pero ya venía desde atrás, sobre todo con las autoridades del gobierno de Chihuahua y con las del municipio, ¿no? Porque creo que fue por una cosa muy curiosa. Creo que llegaron las autoridades, les gustó un cuadro que había en la iglesia que tenía como 200 años, Ajá. y se lo llevaron a su casa, ¿no? El gobernador. Entonces, pues era el cuadro principal de la iglesia de Tomochic, entonces empiezan a quejarse. Y además la Sí, queman. la queman, sí. Los, Bueno, los soldados ya. Los soldados, Sí, sí, y hay sí. muertos, niños, ancianos. Pues exterminaron a todo el pueblo. Exterminaron a todo el De hecho, pueblo. ahorita ya no hay nada ahí. Ya no hay nada. Lo borraron de la faz de la tierra, como los romanos a Cartago. Oye, ¿no? yo Sí. sentí que ahí podía haber una novela, ¿eh? Sí. De hecho, es un poco la intención. La traigo arrastrando un rato, desde hace un rato, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque el cuento apunta a que, porque tus cuentos son generalmente muy redondos, Sí. pero este sí como que dice uno, ahí Sí. daría para más, Sí, queda un sobre poquito todo el más. tema es... Mira, yo siempre lo pensé porque la novela de Heriberto Frías nada más cuenta la historia desde el punto de vista del ejército, pero ya a la hora de meterse en el tema, pues hay como 5 o 6 No, y puntos sobre de vista todo la muy Santa de interesantes. Cabora es un Sí, personaje. sí, Y sí, el sí. cura, El cura. porque además esto es 1892. 92. ¿Cómo? 92. 92. Sí, Estaba pleno porfirismo. Sí. No, pero además los tomoches eran, para mi gusto, eran como titanes, eran como héroes, ¿no? Sí. Porque les mandan primero un regimiento y lo hacen pedazos ellos. Sí. Eran rifleros expertos, ¿no? Llevaban toda la vida peleándose con los apaches y además tenían Winchesters, ¿no? O sea, traían las mejores armas del momento. Les mandan un siguiente ataque y también lo destrozan, hasta que manda Porfirio Díaz 2,000 hombres con artillería. Entonces, pues sí, era un pueblo de 300 habitantes. Bueno, pues esperaremos la novela. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando sobre Desterrados. Sí, claro. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, pues espléndido el reportaje de Sergio Hernández que ilustró uno de nuestros números anteriores de la revista. Realmente, pues, espléndido. Los volcanes de Los volcanes. Sergio Hernández. Pero continuamos en Desterrados y yo les quiero leer una pequeña nota que salió. Es una entrevista que le hacen a Eduardo Antonio Parra y me pareció muy significativa. A ver, dice, a lo mejor nadie lo nota, pero para mí es un gran experimento porque significó moverme de mi zona de confort
A veces uno quiere ir más allá y no lo logra. En este caso he publicado todos los que me han gustado. Son cuentos sobre personas que están buscando algo, que están insatisfechos, que viven en la incertidumbre, que es lo que nos ha definido en los últimos 30 años, en la incertidumbre. Nunca sabemos qué va a pasar y estamos pasmados en un mundo que no terminamos de comprender, pero que llega un momento en el que piensas que está de la fregada. Y ya no se puede ir más abajo, solo queda mejorar. Como dicen los alcohólicos anónimos, solo queda rebotar. Sí. Hay que tocar fondo, Sí, exacto. porque ya más abajo pues ya no puedes ir. Sí, ¿qué es lo que yo he visto en el país pues en los últimos 30 años quizá? Desde que éramos adolescentes decíamos, bueno, pues somos hijos de la crisis, ¿no? Primero eran las crisis económicas, luego vino otra crisis, bueno, toda la década de los 80s, luego ya parecía repuntar y viene el error de diciembre, y parecía repuntar y viene la guerra del narco, entonces dices, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, Así es. sí, y luego lees otras épocas y dices, no, pues esto estuvo mejor en algún momento, yo creo que ya no podemos estar peor, sí, entonces hay que mejorar. Entonces sí, grandes males, grandes remedios, Sí. pero en los alcohólicos anónimos es muy claro esto, incluso los desterrados. Si alguien son desterrados, son esos alcohólicos Sí. que ya tocaron fondo y que ya no queda más que rebotar para arriba, Sí, ¿no? sí, sí, sí. El problema es tocar fondo. Bueno, Sí. yo ese tema no lo manejo. ¿Literaria o existencialmente? Tú no Bueno, lo manejas ni literaria. No lo ni- manejo ni literaria ni existencialmente. Pero bueno, en el libro hay muchas vetas que tocas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del progreso, que es lo que nos destierra de nuestra identidad en un lugar, Sí. el deseo, la violencia, el erotismo, ¿no? O sea, Sí, tienes sí. la muerte. Muerte, Tienes todos estos temas que son como detonadores de ese abismo que es el destierro, ¿no? Que nos lleva al destierro. Sí, exacto. Pues, solo que te pasma, ¿no? De alguna manera, el deseo insatisfecho, el erotismo insatisfecho o satisfecho también te puede pasmar, ¿no? Bueno, las muertes cercanas, la muerte de uno mismo cercana, la cercanía de la muerte de uno mismo o la muerte de un ser querido, ¿no? También te pasma, te desubica, te destierra. Te destierra. Sí, te destierra. Fíjate que incluso veo como que el erotismo se ha tratado diferente. Sí. Hay algo que ha cambiado allí. Quizá era más violento antes, ¿no? Sí, tal vez. Aquí, por ejemplo, en el primer cuento erótico, bueno, empieza con esa frase sobre la violencia, pero en realidad no es tan violento. En el segundo, el que ocurre en el restaurante, eso es pues un ejercicio imaginario con personajes donde todo ocurre en su imaginación también. Yo quería hacer esa prueba también a ver si funcionaba, ¿no? Y ya cuando terminé de escribirlo y lo leí, me di cuenta que sí podía funcionar, que sí, digamos que el erotismo puede ser así absolutamente una cuestión de la imaginación. Digo, que lo es en realidad también, ¿no? Bueno, George Bartel decía que el sexo, para ser pleno, debe pasar por la cabeza, Sí. antes por los genitales. Sí, por supuesto. Y tiene mucho que ver con tu cuento. Sí. Y bueno, el último que tiene que ver con el erotismo muy fuerte, pues habla más bien de la soledad, ¿no? Sí. De la desesperación de la soledad y de la envidia, de alguna manera. Una mujer que está absolutamente sola cuando todo el mundo tiene compañía alrededor, ¿no? Arriba, abajo y a los lados y hasta los gatos, ¿no? Sí, entonces, bueno, es bastante Oye, terrible, pero sí. todos los cuentos tienen una dosis de tragedia. Ajá. Bueno, a mí me fascina la tragedia, siempre me ha atraído muchísimo, ¿no? Es lo que también está ¿Quiénes muy son presente. tus Entonces, tus griegos, maestros de la tragedia? Los griegos, principalmente Shakespeare, ¿no? Ajá. Pero los griegos, yo regreso a ellos a cada rato, por lo menos cada año releo a uno de los trágicos, ¿no? Y siempre estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Me gusta muchísimo lo que es la tragedia, no nada más por el sistema dramático, sino también por ejemplo, la cuestión de la tensión, del choque, del conflicto. En las tragedias es maravilloso que siempre están dos personajes enfrentados, y si uno analiza por separado los motivos de cada uno, los dos tienen razón. Eso es lo maravilloso de la tragedia griega, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que yo he tratado de jalar, no sé si lo he logrado, o no sé si lo logre alguna vez, de jalar a la narrativa contemporánea,
¿no? A lo que hago. Sí. Este enfrentamiento entre dos fuerzas, pero que analizadas por los dos lados, o cada una por su lado, dices, las dos tienen razón, entonces ¿por cuál nos vamos? ¿No? Y eso anula la moralina, anula todo este tipo de cosas, pero eso lo habían descubierto. Y es el ingrediente sin el cual no existe la tragedia, ¿no? Exacto, sí, exacto. Por eso es trágico, ¿no? O sea, Sí. porque si tú como lector decides, no, el que tiene razón es fulano, sí, pues ya no hay tragedia, dices, Claro. Sí, no, claro. sí, pero si te quedas así, dices, bueno, yo le voy a los dos, entonces la tragedia es hasta personal del lector, ¿no? O sea, Claro. ¿qué voy a hacer con Ajá, esto? Sí. ajá. Oye, yo veo un punto que es muy importante en todos los escritores, porque pues todos somos polvos de aquellos lodos de lo que, como tú decías, leímos en la adolescencia, lo que te ha marcado, ¿no? Sí. A veces ni siquiera lo notas cuando escribes, pero ahí Ahí está. latente. Yo veo, a ver si no estoy muy equivocado, mucho la huella de Rulfo por momentos, de Sí. Revueltas, Sí. pero incluso de Onetti. Sí, a Onetti lo he leído menos, también lo he leído, por supuesto, y lo que he leído lo he releído y me fascina. Y sus cuentos son espléndidos. Sí. Me encanta. Bueno, uno de los cuentos que yo tengo así en mi top 10 de toda la vida es Bienvenido Bob. de Onetti. Bienvenido Sí, Bob, ese es impresionante. Sí, me deja frío y lo releo Bueno, un y me sueño vuelve a dejar frío. realizado. Sí, no, es que es buenísimo, sí, Onetti. Y me gusta mucho como novelista breve también, aquella de Para una tumba sin nombre y esas cosas. Me llamó la atención que él tiene una novela que se llama Tierra de Nadie. Sí. Y tú tienes un Yo tengo un libro, título sí. también. Lo que Sí. pasa es que esa es una de las novelas fallidas De Onetti. de Onetti. No, a mí yo no pude ni siquiera terminarla Sí. porque le falta no está Onetti. Sí. Bueno, pero sí, sí estarían estos personajes, estas influencias que estoy mencionando, faltaría quien. Bueno, sí, Rulfo, está Revueltas, puede ser Onetti, pero hay también, no sé, de los escritores más contemporáneos, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo soy lector de Gardea, me gusta mucho Gardea. Sí. Bueno, claro. Sí, siempre me gustó, que ahora me gusta más porque ahora es un escritor de culto, ¿no? Ya casi no tiene, no tiene un gran número de lectores, pero hay muchos muy fieles. Oye, ¿y otro no es Daniel Sada? Sada también, También. sí. Porque yo siento así en ciertos giros del lenguaje que tienes. Sí. Bueno, muchas cosas las platicaba yo con Daniel, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los rescates de términos medievales y cosas por el Sí. estilo, o de formas medievales del lenguaje, que muchas veces se escuchan todavía en el norte de vez en cuando, ¿no? O sea, como en pueblos que se quedaron aislados, todavía tienen esos giros. Lo platicaba mucho con Daniel y, por ejemplo, hay palabras que simultáneamente, de alguna manera, Daniel metió en una novela, yo metí en un cuento, y decimos que son palabras que se dejaron de usar hace 500 años, ¿no? Ajá. Una de ellas es aina. Que se usa mucho en la Celestina y significa muy rápido, ¿no? Ve a casa de fulana de tal, pero vete a Ina, ¿no? Ajá. Entonces, yo la metí en un cuento y luego cuando leí la novela esta gorda de Daniel, porque parece mentira, me la encontré ahí, le comenté, le dije, yo también la metí, y dice, entonces, ¿sabes qué significa? Le digo, sí, por supuesto. Sí, ¿no? en el cuento de la costurera hay algunas palabras, ¿no? Sí. De Pablo Norteño, ¿no? Ajá, Sí, exacto. totalmente arcaicas de repente. Sí. Y, pero ¿cómo haces esa investigación del lenguaje? No, ¿Es a través de lecturas? No, a través del oído más bien. Ahí Ajá. sí, recuerdo, por ejemplo, mucho el lenguaje de mis abuelas, ¿no? Sí. O, por ejemplo, en ese cuento de la costurera ocurre en Linares. Yo viví la infancia en Linares. Entonces, ¿viviste en viví Linares? Sí, desde los 4 a los 10 años. Entonces, oías a los viejos hablar y de repente sí me quedaba yo pensando, y me acuerdo que muchas veces le preguntaba a mi papá o a mi mamá, oye, ¿qué significa esto? Y se quedaban como que no sabían, ¿no? Pero luego preguntaban más adelante y ya les decían, y eso hacía que se me grabaran ciertos términos, ¿no? Yo creo que no hay nada más fascinante para un escritor que esa investigación, ese meterse tanto en el lenguaje, ¿no? Y Sí. sacar, rescatar. Sí. Bueno, tú eres un escritor de mucho oído. Sí. Realmente es casi Sí. tu fuente principal, Sí. el oído, más que lo leído y más que quizá Sí. lo vivido, es el oído. Tienes mucho oído y en tu prosa se siente que eres un escritor más bien más de oído. Sí, bueno, soy obsesivo con la cuestión del ritmo, con la cuestión de la eso. cadencia del Sí. lenguaje, ¿no? Eso también le obsesionaba a Daniel, entonces ahí coincidíamos mucho, discutíamos muchísimo de eso. Por ejemplo, Daniel, cuando a un escritor no le gustaba, dice, no, es que está sordo.
Sí. o sea, esa era la cosa. Dice, no tiene ritmo. Pero bueno, sí me gusta todavía, si voy en el metro voy oyendo lo que dicen los demás. A lo mejor oigo como un rumor, pero si de repente me salta un término, una frase, un giro, entonces ya pongo atención, digo, a ver, vamos a ver de dónde son estos. Y además son juegos de que dices, voy a adivinar a ver de dónde vienen, ¿no? A lo mejor vienen del sureste, a lo mejor vienen del norte, del noroeste, del noreste. Sí. Oye, y perdón que siempre me meto en ese terreno porque es así como meterte a la cocina del escritor. ¿Cuál es tu sistema de trabajo? ¿Escribes muy temprano? ¿Escribes en la noche? Fíjate que no. ¿Escribes con un whisky como Faulkner? No. No. No, para empezar no tengo ninguna disciplina, me refiero, no tengo ningún horario, ¿no? Digamos que soy muy indisciplinado en este sentido. Pueden pasar meses sin que escriba una línea, ¿sí? Y de repente, si me agarra un cuento, me agarra una novela o me agarran varios cuentos, pueden pasar meses sin que no haga otra cosa más que escribir. Y me refiero, como te patea la musa. Sí, incluso muchas veces me voy fuera de la ciudad. A veces me prestaban una casa, y jugaba al cavernícola, ¿no? De eso que dices, voy a escribir hasta que ya no pueda, ¿sí? Y así. Ya cuando ya no podía me iba a dormir y lo primero que hacía abriendo los ojos era pues, sentarme otra vez a seguir escribiendo. Digo, por supuesto, muchísimo café, muchísimo cigarro, eso sí no puedo, yo fumo mucho. Música y ya. Pero por ejemplo en el estilo cavernícola a veces pasan 3, 4 días y no te bañas, no ves a nadie, no sales, no pasa nada, ¿no? Entonces andas en short todo el día, ¿no? Es lo único que traes puesto. Entonces ya te sientas a escribir y puedes escribir fácil 18 horas diarias, ¿sí? Ahí. Eduardo Antonio, cuando vas a escribir un cuento, ¿ya tienes en la cabeza el final? Tengo en la cabeza casi toda la historia y ¿Sí? el final siempre, ¿sí? No puedo sentarme a escribir un cuento si no conozco el final, pero de preferencia procuro toda la película, ¿no? Tenerla toda en la cabeza. Yo siempre digo que es fascinante porque ya que ves toda la historia lineal, entonces ahí escoges el principio, ¿sí? Haz de cuenta que le empiezas a ver, ok, en el tiempo esto empieza aquí, termina acá. Pero ¿cuál es la escena más fuerte para iniciar? ¿Cuál va a ser la escena que me va a servir para jalar al lector dentro de la historia? Y entonces ya juego con los tiempos, con los flashbacks y todo este asunto. Pues aquí también jugamos un poco con los tiempos porque ya llegamos al al final. Sí. Pues recomendamos mucho este libro, Desterrados, de Eduardo Antonio Parra, 15 cuentos fantásticos. Editados por ERA, de nuestro amigo Marcelo Uribe, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues los esperamos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.